compañeros, tengan ustedes todos muy buenos días. Mi nombre es David Vázquez Solórzano. En esta oportunidad, el grupo número 2 nos ha tocado exponer el tema teorías de las relaciones humanas. Introducción. Las relaciones humanas dentro de las grandes empresas han sido fundamentales para asegurar el éxito de la organización, ya que es una herramienta altamente indispensable para alcanzar los objetivos comunes. Elton Mayo, información personal. Nació un 26 de diciembre de 1880 en Adelaida, Reino Unido. Falleció a los 68 años un 7 de septiembre de 1949. Es de nacionalidad australiana y también tenemos información profesional en ocupación psicólogo, catedrático y sociólogo. ¿Quién fue Elton Mayo? Elton Mayo fue un psicólogo industrial en donde se encargaba de promover la idea de las buenas relaciones laborales que son más motivadoras que los incentivos económicos, a lo cual podemos decir que afirma que el estudio aplicado de las relaciones de trabajo requiere la integración de varias perspectivas en donde se encarga de aumentar una mayor satisfacción y moral a los empleados de organización o empresa. Idea principal. Mayo afirma que el hombre no era una máquina porque tenía complejitud motivacional y otros aspectos del sujeto humano. Puntos favorables en sus estudios. La motivación del trabajo, la participación, todo individuo necesitaba formar parte de un grupo. Todo grupo se encontraba en las condiciones de elaborar sus propias normas, los sistemas de capacitación y el ambiente en donde se llevó a cabo la investigación en el ámbito fabrial. Y tenemos el contexto actual. Mayor exigencia por parte de los consumidores en las actividades económicas, una mayor competitividad del mercado local, nacional e internacional y la presencia en el continuo desarrollo de la tecnología de la comunicación. Por último, tenemos las conclusiones. Los conceptos iniciados con la investigación de Elton Mayo es la necesaria participación del trabajador, el conocimiento y valoración en donde fomentó el crecimiento de los procesos de la motivación y liderazgo. Muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Soy Lady Ortiz Carvajal y me ha tocado exponer orígenes de la teoría de las relaciones. Sus orígenes se basan en los siguientes hechos: la necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los conceptos rígidos y mecanistas de la teoría clásica y adecuándola a los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. En ese sentido, la teoría de las relaciones humanas se reveló como un movimiento típicamente estadounidense, vuelto hacia la democratización de los conceptos administrativos. En segundo lugar, tenemos el desarrollo de las ciencias humanas, principalmente la psicología, así como de su creciente influencia intelectual y de sus primeras aplicaciones a las organizaciones industriales. Las ciencias humanas demostraron lo inadecuado de los principios de la teoría clásica. También tenemos las ideologías de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de Kurt Lewin fueron fundamentales para el humanismo en la administración. Elton John es el fundador de esta escuela. Dewey y Lewin también contribuyeron a su concepción y la sociología de Pareto fue fundamental. Por último, tenemos las conclusiones del experimento de Hawthorne realizado entre 1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en jaque a los principios. Buenas tardes, mi nombre es Isdelo Tresierra y yo voy a explicar en qué consistió el experimento Hawthorne. El experimento se hizo primero en 4 fases en una planta de Chicago. Se intentaba demostrar que las condiciones sociopsicológicas del ambiente laboral tienen más importancia que las condiciones físicas.
Bien, en la primera fase, lo primero que se realizó fue separar a los trabajadores en dos grupos. El grupo experimental, los cuales fueron sometidos a cambios deliberados de iluminación, y el grupo de control, el cual estuvo con una iluminación constante durante los experimentos. Cuando se implementaba la iluminación en los grupos experimentales, la productividad aumentaba, aunque estos incrementos no sucedían de forma constante. Sin embargo, la productividad también seguía incrementándose cuando empeoraban las condiciones de iluminación. Además, la producción de los grupos de control mejoraba a pesar de que no hubo ningún cambio en la iluminación, por lo que esto quería decir que había algo más influyendo en el desempeño de los trabajadores además de la luz. En la segunda fase, un grupo de trabajadores fue puesto en un cuarto separado y se manipularon algunas variables, como aumento de los sueldos, descansos con duración variable y reducción de jornadas laborales. A raíz de esto, el desempeño tendía a aumentar a la larga, pero crecía y disminuía de manera desigual. En la tercera fase se inició el programa de entrevistas para conocer las actitudes de los empleados, sentimientos y sus opiniones respecto al trabajo y el trato que recibían, así como también para oír sus sugerencias respecto al trato de los supervisores. El programa fue bien recibido por los trabajadores y los resultados fueron alentadores para el comportamiento de los operarios. Y por último, en la cuarta fase, se escogió un grupo experimental para trabajar en una sala especial con condiciones de trabajo idénticas a las del departamento. Un observador estaba dentro de la sala y fuera de ella. Un entrevistador hablaba con el grupo. Este experimento tenía por objetivo analizar la organización informal de los operarios. El sistema de pago estaba basado en la producción del grupo. Había un salario por hora con base en factores y un salario de horario mínimo en el caso de interrupción de la producción. Los salarios podían ser mayores si la producción total aumentaba. El observador, una vez familiarizado con el grupo experimental, pudo constatar que dentro de la sala los operarios usaban varias artimañas. Los operarios desarrollaron cierta uniformidad de sentimientos y uniformidad grupal. El grupo desarrolló métodos para garantizar sus actitudes, considerando delator al miembro que perjudicara a algún compañero y presionando a los más rápidos para que estabilizaran, entre comillas, su producción por medio de sanciones simbólicas. Esa cuarta etapa permitió el estudio de las relaciones entre la organización informal de los empleados y la organización formal de la fábrica. Muy buenos días, mi nombre es Ana Lucía Naro Jaramillo y en esta oportunidad voy a hablarles sobre los resultados del experimento de Hawthorne. En primer lugar tenemos el nivel de producción es resultado de la integración social. El nivel de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del empleado, sino que al contrario, está determinado por normas sociales y expectativas grupales. Esto quiere decir que a mayor integración social, mayor será el nivel de producción. A mayor capacidad social, mayor será su nivel y competencia, más la eficacia de la producción. En el siguiente podemos ver comportamiento social de los empleados. El comportamiento del individuo se apoya totalmente en el grupo. Mientras los patrones del grupo permanezcan inmutables, el individuo resistirá a los cambios para no apartarse de ellos. Esto también nos quiere decir que los trabajadores no actúan ni reaccionan como uno solo, sino actúan grupalmente. Si algún trabajador comete alguna acción que va en contra de alguna norma social que tiene dicho grupo, éste recibirá sanciones sociales o morales, que obviamente esto va a permitir que esta persona se ajuste a los patrones que tiene el grupo. Como siguiente resultado tenemos las recompensas y sanciones sociales. El comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas y patrones sociales. Cada grupo social desarrolla creencias o expectativas en relación a la administración. Esto nos quiere decir que las personas están evaluadas de acuerdo al cumplimiento de dichas normas y patrones que son aceptados obviamente por el grupo. Producir por encima o por debajo de las normas sociales provocaría que se pierda el respeto de los compañeros de trabajo y que por lo tanto nos dice esto que el rendimiento de cada persona, de cada trabajador, está asociado a los estándares sociales que tiene su grupo. Como siguiente resultado también tenemos los grupos informales.
En la experimentación se concentraron en los aspectos informales de la organización, en este caso los grupos informales, que básicamente se concluyó que son la organización humana de la empresa. Cada uno de ellos tiene sus diferentes reglas, sus diferentes comportamientos, objetivos, escalas de valores sociales, creencias, expectativas, entre otros, que cada uno de sus miembros se van acoplando a estas actitudes y a estos comportamientos que son aceptados y que son definidos por estos grupos informales. Como quinto resultado tenemos las relaciones humanas. Las personas participan en grupos sociales existentes dentro de la organización y se mantienen en una constante interacción social. Esto nos quiere decir que las relaciones humanas son las acciones y actitudes desarrolladas a partir de los contactos entre personas y grupos. En otras palabras, cada persona, de cierta forma, influye en el comportamiento y las actitudes de los otros miembros de su grupo. Y estos a su vez, obviamente, también influyen en el comportamiento y en las actitudes de esta persona. Tenemos también la importancia del contenido del cargo. El contenido y la naturaleza del cargo tienen influencia sobre la moral del trabajador. Esto quiere decir que si los trabajos son simples y repetitivos, se vuelven monótonos y aburridos, lo que afectaría de manera negativa a la actitud del trabajador y reduciría inevitablemente su satisfacción y eficiencia. Por último, tenemos la énfasis en los aspectos emocionales. La teoría de las relaciones humanas nos dice que los aspectos emocionales no planeados e irracionales del comportamiento humano merecen una mayor atención especial. Esto tiene relación con la aparición del efecto de Hawthorne, que hace referencia a la manera en que la observación de un trabajador afecta en su rendimiento. En este caso, se llegó a la conclusión de que los empleados pondrían un mayor empeño en el trabajo si piensan que la gerencia se interesa por su bienestar y también si los supervisores les prestan una mayor atención. Gracias. Continuando con la presentación, ahora explicaré cómo se lleva a cabo la comunicación. En la teoría de las relaciones humanas, la comunicación es fundamental para las relaciones interpersonales y para explicar con claridad a los subalternos las razones de las decisiones tomadas. Estos deben de recibir de los superiores un flujo de comunicación capaz de satisfacerles las necesidades. A su vez, los superiores deben recibir de los subordinados un flujo de comunicación capaz de darles una idea precisa de lo que sucede. La comunicación también es una actividad administrativa que tiene dos propósitos fundamentales: proporcionar la información y la explicación necesaria para que las personas puedan desempeñar sus labores. Adoptar las actitudes necesarias que promuevan la motivación, cooperación y la satisfacción en los puestos de trabajo. Estos dos propósitos sirven para promover un ambiente de armonía, solidaridad y lograr un mejor. Soy Jaime Reyes Pérez. Continuando con la exposición, ¿cómo se desarrollan las relaciones informales en la empresa? La organización informal de la empresa son relaciones personales y sociales que surgen de la manera espontánea, porque las personas se relacionan más allá de lo que establece la dirección. Surgen amistades, intereses comunes y leyes naturales a lo que los compañeros respetan y siguen. Todo esto provoca que miembros de diferentes departamentos se comuniquen entre sí. En el experimento de Hawthorne, en la tercera fase del programa de entrevistas, reveló la existencia de una organización informal entre los operarios que tenían por objeto protegerse contra lo que consideran amenazas de la administración. Esa organización informal se manifestaba por medio de patrones de producción que los superiores juzgaban como la producción normal, prácticas no formales de inserción social que el grupo aplicaba a los operarios, expresiones que relevaban la insatisfacción respecto a los resultados del sistema de pagos, liderazgo informal de algunos de los operarios que mantenían unido al grupo y aseguraban que no respetaban las reglas de conducta, la satisfacción e insatisfacción en relación de las actitudes de los supervisores respecto al comportamiento de los operarios. Conclusiones. Los conceptos iniciados con la investigación del Tomayo, sintetizados en la necesaria participación del trabajador, el reconocimiento y la valoración de la informalidad en los grupos, la atención y fomento creciente de los procesos de motivación y liderazgo, resultan claves para la adaptación a la cambiante realidad organizacional
ya que estos son los factores que realmente influyen en la eficacia del trabajador. Además, se hace hincapié en la humanización de la administración, para que de esta manera se obtenga una forma de trabajar más óptima, y dando a entender que mientras el líder tenga una buena comunicación y demuestre cierto interés por el bienestar de sus empleados, esto es más que suficiente para generar una motivación que impulse un buen rendimiento en ellos.